Desde este lugar, desde Córdoba, Argentina, transmitiendo en vivo por Radio Cristiana Jesús es Vida, para todos los hermanos que en esta hora están escuchando la preciosa, bendita y gloriosa palabra del Señor, el profeta y predicador del Señor, José Loreto Amato, saliendo en vivo ahora por la Radio Cristiana Jesús es Vida, en el nombre precioso de Jesús, enviando esta palabra poderosa a través del internet para todos los hermanos, para toda la iglesia de Jesucristo que en esta hora esté escuchando esta preciosa radio del Señor, radio que Dios ha permitido que esté en el aire para la gloria y honra de su precioso y bendito nombre. Desde Córdoba, Argentina, enviando esta palabra poderosa del Señor, palabra poderosa en el nombre precioso de Jesús, y toda la gloria, toda la honra, todo el poder y la alabanza sean para nuestro Dios, Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque por gracia nosotros somos salvos, la gracia de Dios que ha venido sobre nosotros. Él nos eligió a nosotros, Él nos sacó a nosotros de las tinieblas y la oscuridad y nos trajo al reino de su amado Hijo Jesús, al reino de la luz. Porque Él es luz, nosotros también debemos andar en luz como Él anda en luz. Jesucristo es nuestra luz. Por sus llagas nosotros hemos sido sanados. El Señor dice en su preciosa palabra que por sus heridas, las heridas que Él sufrió allí en Jerusalén cuando fue entregado en manos de los gentiles para ser azotado, allí Él, por sus heridas que sufrió en su cuerpo, dice que esas heridas son para nuestra sanidad. Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo, porque sin Él nada nosotros podríamos ser. Esta prédica que voy a traer en este día para todos los hermanos, para edificación, para consolación y para exhortación del pueblo de Dios, esta prédica, queridos hermanos, es para la gloria del Señor y se va a llamar el poder de Jesucristo para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Este poderoso mensaje que Dios ha traído a mi vida en este día, que Dios ha revelado a mi corazón, es para todos aquellos queridos hermanos que están ministrando a la iglesia de Jesucristo en todas las partes del mundo. Hay muchos hermanos que están predicando y están ministrando a la iglesia de Jesucristo, pero queridos hermanos, no tienen el poder. Estos muchos siervos del Señor no tienen el poder, el reconocimiento de Jesucristo para echar fuera a los demonios y para sanar a los enfermos. Jesús dijo claramente en su palabra que Él nos daría poder y autoridad en su nombre para echar fuera demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y dice la palabra de Dios en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 14 en adelante, vamos a leer la preciosa, bendita, gloriosa y poderosa palabra del Señor. Hay poder en la preciosa palabra del Señor. Hay poder en la palabra y hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay poder en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay poder en las heridas de Jesucristo. Hay poder, queridos hermanos. Y dice la palabra del Señor: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa,
y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: bendito sea el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él se apareció en el medio de los 11, estando ellos sentados allí en un cuarto. Él se apareció en el medio de ellos y les reprochó la incredulidad, queridos hermanos. Eso es lo que está pasando en estos días. Hay mucha incredulidad en aquellos hermanos que son siervos del Señor, que están predicando el Evangelio por toda la tierra. Hay incredulidad y Dios está reprochando ahora la incredulidad de los siervos, porque hay muchos enfermos en la iglesia, querido hermano. Hay muchos enfermos en la iglesia, tanto los jóvenes como los adultos y los ancianos. Hay muchos ancianos y muchos hermanos que están pasando por fuegos de prueba, están pasando por esa enfermedad y esa dolencia que Jesucristo dijo que nosotros teníamos que sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios. Hay muchos que están viviendo con ataduras, están viviendo con trabas, están en miseria, están en enfermedad, están en la pobreza. Son muchos los que están, queridos hermanos, aún en tiniebla y en oscuridad, en cuanto a ser salvos, en cuanto a ser liberados de los demonios, en cuanto a ser liberados de toda traba y atadura, en cuanto a ser sanados de toda enfermedad. Y Jesús les dijo, les reprochó la incredulidad y la dureza de corazón. Hoy en día, hermanos queridos, hay mucha dureza en el corazón de los siervos del Señor que están predicando la palabra y tienen incredulidad y no tienen el poder de Jesucristo para sanar a los enfermos. Y dice así la palabra del Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Este es un mandamiento del Señor: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y la segunda, queridos hermanos, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Acá hay una diferencia, queridos hermanos. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, dice que hay muchos que van a creer y van a ser salvos, pero hay muchos que van a oír el Evangelio y no van a ser salvos, sino que van a ser condenados. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales son, queridos hermanos, para todos nosotros los que creemos en la preciosa y poderosa palabra del Señor. Dice: estas señales seguirán a los que creen. Es inevitable, querido hermano. Si tú has creído en el Señor y has recibido el bautismo del Espíritu Santo, Jesús dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Estas señales tienen que seguir a los creyentes. Para hablar nuevas lenguas tiene que acontecer que el Espíritu Santo descienda sobre tu vida, como en el día de Pentecostés. Vino el Espíritu Santo como fuego, como un estruendo sobre la vida de los 120. Y el Espíritu Santo vino como lenguas de fuego que se asentaban sobre la cabeza de aquellos que estaban esperando la promesa. Nosotros siempre debemos estar esperando la promesa del Espíritu Santo para poder hablar lengua. Y vinieron las lenguas de fuego y se asentaron sobre los hermanos, y estos comenzaron a hablar lengua como el Espíritu le daba que hablasen. Queridos hermanos, esta es la señal de hablar nuevamente en lenguas. La señal de hablar en lengua es el bautismo del Espíritu Santo. Sin el poder del bautismo del Espíritu Santo, nosotros no tenemos poder para echar fuera demonios,
ni para tomar en nuestras manos serpientes, ni para hablar lenguas, ni para beber cosas mortíferas y que no nos haga daño. Eso es lo que Jesús les dejó en claro a los discípulos. Ese es el poder que vendría sobre los hermanos. Cuando creyeran en Él, serían bautizados con el Espíritu Santo, y estas son las señales de los creyentes que han sido bautizados con el Espíritu Santo, y más aún sobre aquellos que Dios puso en las iglesias como apóstoles, como profetas, como evangelistas y como pastores y maestros para edificar el pueblo del Señor, a fin de que estén preparados y listos espiritualmente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el poder de las señales que vienen a nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros creemos en Jesucristo y el Espíritu Santo ha venido sobre nuestras vidas, y Dios así nos ha puesto con su mano poderosa para que seamos pastores de su rebaño, para que conduzcamos a la iglesia del Señor a manantiales de agua de vida, para que sean saciados del pan que descendió del cielo. Jesucristo es el pan que descendió del cielo. Los hermanos tienen que ser saciados de este pan que descendió del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos da este poder en su nombre, poder en el Espíritu Santo, cuando el Espíritu viene sobre nuestras vidas y nos bautiza, queridos hermanos, y Dios nos toma de entre la multitud de los hermanos y nos pone a nosotros como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y maestros. Pero nosotros tenemos que tener este poder para poder ver así, de esta manera, que nosotros venimos de nuestro Señor Jesucristo, que no somos una falsificación de los espíritus inmundos, porque hay muchos espíritus inmundos que están falsificando ahora los ministerios de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo, el diablo, por medio de la doctrina de demonios, está trayendo a la iglesia la falsificación de los ministerios de nuestro Señor Jesucristo. Los siervos de hoy no tienen el poder para hablar lenguas, no tienen el poder para echar fuera a los demonios, no tienen el poder para sanar a los enfermos. ¿Por qué, queridos hermanos? Dos razones hay: o están en incredulidad y dureza de corazón, o no han recibido la genuina bautismo del Espíritu Santo, o son solamente una falsificación de la doctrina de demonios que levanta falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y maestros. Hay doctrinas de demonios que hoy en día están levantando hombres en diferentes partes del mundo sin las señales que dice Jesús que tenemos que tener aquellos que somos puestos en la iglesia para edificar el pueblo de Dios. Tenemos que tener poder para echar fuera demonios, tenemos que tener poder para sanar a los enfermos con la imposición de nuestras manos. Bendito sea el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor: echaremos fuera los demonios. Nosotros, si hemos nacido del Espíritu Santo y del agua, eso quiere decir, el que ha creído y se ha bautizado en las aguas y ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, estas señales le tienen que seguir. Tienen que tener poder, queridos hermanos, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, para beber cosas mortíferas, tomar las serpientes con las manos,
y nada nos dañará. Y tenemos que hablar nuevas lenguas y tener los dones del Espíritu Santo conforme el Espíritu Santo reparte en cada uno de los creyentes. Porque todos nosotros, queridos, que estamos ministrando al pueblo del Señor, estamos ministrando bajo la unción del Espíritu Santo. Tenemos que tener el poder de echar fuera a los demonios. Aquel siervo que tenga incredulidad y dureza en su corazón, no le van a seguir las señales, solamente va a tener la palabra que sale de su boca, pero no va a tener el poder de poder echar fuera a los demonios, ni el poder de sanar a los enfermos, porque están en incredulidad y dureza de corazón, porque no han creído que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. No les ha resplandecido la luz de nuestro Señor Jesucristo. No tienen poder para echar fuera demonios. Dentro de las congregaciones de los santos que yo visito, por todos los lugares donde el Espíritu Santo me ha llevado, he podido comprobar, queridos hermanos, que el 99% de aquellos que se dicen ser siervos del Señor están en incredulidad y dureza de corazón, no tienen poder para echar fuera a los demonios, no tienen poder para sanar a los enfermos. Y los hermanos que están concurriendo en esas congregaciones, el 95% de los hermanos poseen sanidades en su cuerpo y no son sanados, queridos hermanos, en esas iglesias que yo he visitado. El Señor me ha dado este poder para poder echar fuera a los demonios y para sanar a los enfermos, y el Señor ha usado mi vida para llevar este mensaje de sanidad, de liberación, de prosperidad del Señor, no la prosperidad barata, esa que están predicando los que andan con ese espíritu de la prosperidad. Son engaños de Satanás, son falsificaciones de la gracia del Señor. La gracia del Señor está en los siervos estos que tienen poder para echar fuera a los demonios, para sanar a los enfermos con la imposición de las manos. El Señor me ha llevado por diferentes iglesias y me ha hecho ver la condición de estos hermanos que están albergando en estas congregaciones, y no hay poder de Dios en estos hermanos, no hay sanidad, no hay liberación, no hay liberación en sus vidas, no hay liberación, queridos hermanos, de todas las ataduras, liberación de ese espíritu de pobreza, ese espíritu de miseria que está ahora asolando a la iglesia del Señor. Hay muchos hermanos que viven en pobreza y viven en miseria porque no hay poder del Señor en medio de la iglesia, en estos siervos que ahora se han levantado trayendo palabras fulgurosas a los oídos de los hermanos, pero palabras que no tienen poder, queridos hermanos. Y el reino de los cielos es el poder de Dios. El reino de los cielos no es solamente palabras, queridos hermanos, sino que es poder de Dios. Echar fuera demonios, sanar a los enfermos, multiplicar los alimentos en las casas de los hermanos, transformar, queridos hermanos, el agua en vino, multiplicar el pan, multiplicar, queridos hermanos, los peces, multiplicar el alimento en las casas de los hermanos. Ese es el poder del reino de Dios. Todos nosotros, los que estemos predicando en el reino de Dios o en el reino de los cielos, nosotros tenemos que tener ese poder para hacer milagros, para sanar a los enfermos,
Una cosa son los milagros, la multiplicación del alimento, la multiplicación de las vestiduras, transformar las hojas de los árboles secas en dinero, transformar el agua en vino, multiplicar el aceite, multiplicar el pan, multiplicar los peces como lo hizo Jesús, como lo hacían los profetas, Elías, Eliseo y todos los profetas del reino de los cielos, multiplicaban los alimentos, multiplicaban el aceite. El Señor hacía milagros, prodigios en su reino a través de los profetas, queridos hermanos. El reino de los cielos no es solamente comida y bebida, no es la predicación solamente de la palabra del Señor, tiene que venir acompañada con las señales que nos siguen a nosotros, los que verdaderamente somos los que hemos sido puestos en la iglesia para edificar el pueblo del Señor, para sanar a los enfermos, para libertar a los oprimidos por el diablo. El reino de los cielos comprende el concepto de que Dios entra en el mundo para hacer valer su gloria, su poder y sus derechos contra el dominio de Satanás y el rumbo actual de este mundo. Dios quiere cambiar el rumbo actual de este mundo. Es más que la salvación o la iglesia, es Dios que se expresa con poder en todas sus obras. El reino de Dios es el primer lugar, una afirmación del poder divino en acción. Dios comienza su gobierno espiritual en la tierra, en los corazones y entre su pueblo. Viene al mundo con poder, mediante la predicación, con poder de sus siervos escogidos. No se debe tener la idea de que ese poder es material o político, sino que el poder de los reinos de los cielos, el poder de Dios, es un poder espiritual. El reino no es una teocracia político-religiosa, no es un asunto de dominio social o político sobre los reinos de este mundo. No, el propósito de Dios en este tiempo es redimir y reformar el mundo mediante el activismo social y político, ni acciones violentas. Dios no va a activar el mundo mediante el activismo social o político, ni con acciones violentas. Dios va a cambiar este mundo bajo el poder del reino de los cielos, que es espiritual. Nosotros, los siervos de Dios, ministrando en el reino de los cielos con poder, queridos hermanos, para hacer milagros, para sanar a los enfermos. Hacer milagros es una obra del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Sanar a los enfermos es una obra del Espíritu Santo a través de nuestras manos, queridos hermanos. El Espíritu Santo va a traer poder sobre nuestras vidas para que nosotros podamos echar fuera a los demonios, para que podamos hacer milagros y para que podamos sanar a los enfermos mediante la imposición de nuestras manos. Durante toda esta época el mundo seguirá de enemigo de Dios y de su pueblo. El Satanás es enemigo de Dios y de nosotros, queridos hermanos. Nosotros tenemos un enemigo que es un enemigo incansable. Nunca se da por rendido, nunca se da por aludido. Él siempre va a estar atacando al pueblo del Señor, va a estar siempre en contra de los mandamientos de Dios, va a estar siempre falsificando los ministerios del Señor Jesucristo. Él va a estar siempre tratando de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos del reino de los cielos. El gobierno de Dios mediante la fuerza y el juicio directo ocurrirá solo al final de esta época. Nosotros ahora, queridos hermanos, tenemos que andar conforme
a la guía del Espíritu Santo, sabiendo de que nosotros salimos a predicar el Evangelio. Enviamos esta palabra de bendición a la iglesia. Enviamos esta palabra para echar fuera los demonios de tu vida, para echar fuera los demonios que están trabando tu economía, que están trabando tu forma de vivir, que están teniéndote ahí aprisionado con enfermedades, aprisionado con toda clase de pobreza, y te tienen ahí aprisionado con espíritu de miseria. Te quieren hacer ver de que Dios no está contigo. Por eso nosotros, en el nombre de Jesucristo, salimos predicando esta palabra, llevando esta palabra de que tenemos poder y autoridad contra todos los demonios que ahora están asolando tu vida, que ahora tienen que ser sujetados en el nombre de Jesucristo. Tienen que perder poder ahora y salir de tu vida en el nombre precioso de Jesús. Y dice que nosotros salimos por todas partes y el Señor nos ayudará desde los cielos, confirmando la palabra con las señales que nos seguirán. Nosotros, queridos hermanos, hablamos palabra de sanidad para todo tu cuerpo, sanidad para todos los enfermos. Ahora, queridos hermanos, el que esté enfermo, en el nombre del Señor, póngase la mano donde tiene la enfermedad o la dolencia, y el Señor Jesucristo estará ahora sanando toda enfermedad y toda dolencia en tu cuerpo, todos los órganos de tu cuerpo, por las llagas de Jesucristo, ahora son sanados. Ahora, en el nombre de Jesucristo, envío esta palabra de sanidad sobre tu cuerpo. Tienes que creer, hermano. Tienes que rechazar ese espíritu de incredulidad que ha venido a tu vida por causa de la predicación de muchos predicadores que no tienen poder, que Jesucristo no les confirma las palabras con las señales que le siguen. Ahora, querido hermano, pon tu mano en tu enfermedad, en tu dolencia. Todos los órganos de tu cuerpo ahora son libres de toda enfermedad y toda dolencia en el nombre precioso de Jesucristo. Por sus heridas nosotros somos sanados. Yo le mando ahora a todas las enfermedades que están en tu cuerpo, que quiten ahora todo su poder inmundo, salgan de tu cuerpo ahora, sean libres todos los órganos de tu cuerpo, sea libre tu estómago, sea libre tu carne, sean libres tus huesos, hasta los tuétanos, sean libres ahora de toda enfermedad, de toda dolencia. Yo reprendo la enfermedad, reprendo la dolencia en tu cuerpo ahora, la echo fuera de tu vida, en el nombre de Jesucristo. Solamente tienes que creer para que el Señor confirme esta palabra con las señales. Ahora, querido hermano, tienes que poner tu confianza en la palabra que estás escuchando. La enfermedad no tiene poder ahora sobre tu cuerpo, querido hermano. En el nombre de Jesucristo, reprendo la enfermedad, la expulso fuera de tu cuerpo. En el nombre precioso de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo. El Señor ahora está confirmando la palabra con las señales, querido hermano. Si hay espíritu de tormento, espíritu de atadura, espíritu de homosexualismo, espíritu de lesbianismo, espíritu de prostitución, espíritu inmundo de ataduras demoníacas, espíritu de pactos demoníacos, pactos hechos con tierra de cementerio, pactos con sangre, pactos con agua, toda clase de pactos que se hacen por la brujería, la hechicería, la parapsicología, el curanderismo, por aquellos que practican la santería. En el nombre de Jesucristo eres libre ahora de toda atadura demoníaca, de todo pacto satánico.
en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cree ahora, querido hermano, desecha la incredulidad, de la dureza de tu corazón, ábrele tu corazón a Dios. Él quiere traer a tu vida en esta hora un milagro para tu vida, hermano. Tienes que ser libre ahora, en el nombre de Jesucristo, de toda clase de ataduras, trabas, oposiciones, de toda clase de maldición, espíritu de celo, espíritu de envidia, espíritu de mentiras, en el nombre de Jesucristo. Ahora eres libre, querido hermano. Confía, Dios ahora va a hacer el milagro en tu vida. Él va a confirmar esta palabra. Si tú le abres tu corazón, desechas la incredulidad, desechas la dureza de tu corazón. Cree ahora, querido hermano. Mucho tiempo han estado mintiéndote aquellos que decían que te iban a sanar y no te sanaron. Aquellos que te hicieron hacer pactos de dinero para que recibas la sanidad, para que recibas la liberación, para que seas salvo, para que sean salvos tus hijos, tu casa. Son todas mentiras del diablo. Ahora Dios quiere que tú abras tu corazón, deseches todo temor, deseches toda la incredulidad. Dios está obrando ahora, confirmando esta palabra con el poder del Espíritu Santo, sanando todas tus enfermedades, libertándote de toda clase de ataduras, libertándote, querido hermano, de toda atadura demoníaca, del espíritu de alcoholismo, el espíritu de drogadicción. Ahora eres libre en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Ahora dile así a la incredulidad: fuera de mí, espíritu de incredulidad, la dureza del corazón. Yo abro mi corazón a Jesucristo. Él entra ahora en mi vida y ahora hace el milagro el Señor. Me libera de todas ataduras, trabas y oposiciones. Bendito sea el poderoso nombre de Jesús. Ahora el Señor va a confirmar esta palabra haciendo la señal en tu vida. Recibe ahora, querido hermano, esta palabra. Recibe ahora, querido hermano, esta palabra de liberación, de sanidad en tu vida. Ese milagro, hermano querido. Que se multipliquen los alimentos en tu casa. Que se multiplique el dinero en tu casa. Que se multiplique, querido hermano, el pan en tu casa. Cada día el Señor traiga los cuervos con pan y carne para tu casa. Créelos, es palabra del Señor. El Señor enviará de cualquier manera el alimento, el calzado, la ropa a tu casa, querido hermano. Bendito sea el poder de Jesucristo. Y el Señor ahora está confirmando esta palabra, haciendo señales en la iglesia de Jesucristo. Él está haciendo señales ahora. Él está confirmando esta palabra. Cree, hermano, en el poder de Jesucristo. Cree que el Señor vino y pagó un precio por ti. Él ha deshecho todas las obras de Satanás. Nos ha dado poder y autoridad a nosotros para echar fuera demonios, reprender toda enfermedad y toda dolencia en tu cuerpo. Querido hermano, tenemos poder para hablar nuevas lenguas, para tomar serpientes con nuestras manos, y si nos dieran a beber cosas mortíferas, no nos hará daño, porque sobre nosotros está el poder de Jesucristo nuestro Señor, mediante el poder del Espíritu Santo. Y el Señor dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes. Los predicadores que prediquen hoy esta palabra, querido hermano, tiene que deshacer la incredulidad y la dureza de corazón, porque dice que todos los predicadores que salieron de delante de Jesús a predicar la palabra, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Todos los predicadores que han salido de la presencia de nuestro Señor Jesucristo tienen que tener poder
y el Señor va a confirmar la palabra que se hable, haciendo señales sobre todos los hermanos, haciendo señales, querido hermano, sobre toda tu vida, haciendo señales, libertándote de toda opresión, libertándote de toda atadura, multiplicando en tu vivienda el alimento, la ropa, el calzado, el dinero, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el poder de la palabra de Jesucristo. Esas son las señales, queridos hermanos, que nos siguen a nosotros, los que hemos nacido del Espíritu y del agua, los que hemos salido de la mano de Jehová, porque muchos dicen haber salido de la mano del Señor, pero no tienen poder y autoridad para sanar a los enfermos. Dios te bendiga, querido hermano, en el nombre precioso de Jesús.